Especialista Adam Dubove de Ichimoku Fibonacci y la pregunta, ¿Bitcoin es un activo diferente y separémoslo de Ethereum, por más que también tenga su ATF, también tenga su CDR de ATF, también tenga las relaciones? Pero ¿por qué es diferente, Adam? Bienvenido. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo te va? Excelente pregunta que me haces porque es un error o al menos una forma de abordar el mercado que noto mucho entre las personas que quizás a veces me preguntan y se acercan y suelen poner a Bitcoin con el resto de los criptoactivos en una misma bolsa. Y esto lleva a decisiones incorrectas, como por ejemplo pensar que uno a la hora de diversifica entre distintos criptoactivos. Entonces, está bueno poner un poco de claridad sobre esto. Y por donde hay que empezar un poco es entender cuál es la función o cuál es la utilidad que tenía en mente el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, cómo se planteó el tema de Ethereum, su función, y está claramente diferenciado, porque por un lado tenemos Bitcoin, que es un activo neutral, en el sentido de que surgió de forma orgánica, digamos, no hubo una IPO, una oferta pública, como sí ocurrió en el caso de Ethereum, y es un activo que tiene características que lo que hacen es tratar de replicar aquellos activos que se han utilizado como dinero a lo largo de la historia. El activo más relevante en esta categoría históricamente ha sido el oro, que, bueno, con los años, por cambios en el contexto político y económico, se lo dejó de utilizar en el día a día, pero hoy por hoy sigue cumpliendo una gran función de reserva de valor. Estamos hablando de un mercado de 20 billones o 20 trillones de dólares que representan más de 10 veces el tamaño del mercado de Bitcoin hoy. Entonces, una forma interesante de plantear el potencial que tiene Bitcoin y compararlo con el potencial que tienen los otros criptoactivos es que Bitcoin está tratando de insertarse en lo que es el mercado más grande del mundo, que sería el mercado del dinero, el mercado de la reserva de valor, que está compuesto tanto por el dinero fiat, por activos financieros, por deuda gubernamental, que se utiliza también como reserva de valor en el mediano plazo. Y este mercado es un mercado que estamos hablando de cientos y cientos de billones de dólares. Entonces, a medida que Bitcoin va capturando parte de estos mercados, lo que hace es, obviamente, comerse o de absorber, digamos, el valor que hoy por hoy está resguardado en otro tipo de activos. Y por otro Ahí, lado está Ethereum. ahí te Sí, vamos. pregunto, para dejar en claro, Bitcoin lo que quiere es emular de alguna manera lo que fue el patrón oro, esta idea de captar como refugio de valor. ¿Hay alguna relación directa? Porque claro, vemos que Bitcoin está bajando cuando la onza alcanza su mayor valor. Y cuando Bitcoin estaba en su mayor valor, el oro no lo hacía tanto. ¿Comparten de alguna manera el mismo share de mercado entre los que están invirtiendo en Bitcoin y en oro? ¿Hay alguna relación directa, Adam? Sí, sin dudas que los inversores a la hora de tomar una decisión de dónde van a asignar su capital y pensar en la parte de ese capital que quizás la buscan en activos descorrelacionados con el mercado o activos que hayan funcionado como reserva de valor en el tiempo, hoy por hoy Bitcoin presenta una competencia respecto del oro. Obviamente, Bitcoin tiene apenas 18 años, perdón, 16 años de 16, sí, existencia. claro. El oro de miles de años que se utiliza como reserva de valor, como medio de cambio, incluso en civilizaciones de la antigüedad. Entonces, hoy por hoy vemos que si bien en el largo plazo Bitcoin se está apreciando frente al oro y se está apreciando frente al resto de los activos, cuando miramos lo que pasa en el día a día, sí vemos que Bitcoin tiene una correlación un poco más cercana a lo que son los activos de riesgo. Eh, Sin embargo, esto no siempre sea así. Hay momentos del mercado donde Bitcoin logra descorrelacionarse y funciona efectivamente como una protección frente a los movimientos que ocurren en el resto del mercado, principalmente de renta variable y de renta fija. De hecho, tampoco se pueden comparar en cuanto a su nivel de caída en lo que va del año.
sobre todo en lo que tiene que ver con activos relacionados, no directamente con el activo, pero sí en los fondos. El fondo de Bitcoin cayó 7,9 lo que va del año, y Ethereum, y también quiero que me lo cuentes, cayó 40%. Quedó claro que es Así es. Bitcoin. Ahora, ¿qué es Ethereum entonces? ¿Es emular o querer parecerse a el oro y el Bitcoin? ¿Desde dónde, Adam? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, la narrativa original de Ethereum era ser una computadora global neutral, porque a diferencia de la red Bitcoin, en la red Ethereum se permite un mayor nivel de programación. Obviamente esto tiene ciertos sacrificios en cuanto a seguridad y vulnerabilidad, por eso muchas veces escuchamos de que hay hackeos en distintos protocolos que tienen que ver un poco con la mayor complejidad que tiene Ethereum a la hora de establecer sus contratos inteligentes. Pero el punto diferencial me parece que está en entender que Ethereum es una plataforma que compite con otras plataformas que están hoy haciéndole realmente fuerza, como por ejemplo es el caso de Solana. Y en este caso es probable que el mercado de estas plataformas descentralizadas, que aún no está del todo validado en el sentido de aplicaciones en el mundo real, más que, digamos, la economía circular que se genera entre los tokens, se trata de un mercado donde va a haber probablemente distintos ganadores. En cambio, en el caso de Bitcoin, el mercado del dinero por naturaleza es un mercado que winner takes all, que en el ganador se lleva todo. Porque pensemos, hoy por hoy, la moneda de reserva global es el dólar. La gente cuando arma una cartera y tiene que tener liquidez, no diversifica el dólar con soles bolivianos, con sucres, con peso Claro, argentino. Se queda en el dólar, que es la reserva de valor. Entonces, en este sentido, a la hora como inversor, a la hora de mirar el mercado cripto, vos cuando estás mirando todas estas plataformas que permiten mayor programabilidad, tenés que elegir entre decenas o centenas que hay hoy compitiendo al primer nivel. En cambio, en el caso de Bitcoin tenés un solo jugador, por decirlo de una manera, que busca amenazar este orden status quo en el mundo monetario. claro. Sumamente interesante, Adam. Para la próxima quiero que ahondemos en qué es lo que se puede programar, por qué sobre Bitcoin cuesta más programar, esta idea de que Solana, Cardano y Ethereum entonces irían de alguna manera por la misma vía y el Bitcoin iría por un lugar totalmente aparte. ¿Me contás qué es lo que se programa? Si queda abierto, si es abrir una puerta y eso genera inseguridades. Contanos para la próxima qué se programa, sobre todo hablando de Solanas, por supuesto, y del caso Libra también, para entender que esa programación también da paso a otras cuestiones. ¿Te parece, Adam? Dale, lo dejamos para la próxima semana. Gran abrazo. Adam Dubov, especialista en criptomonedas de Ichimoku.